podía mirar feo. Así que te imaginas, de ahí a ver un tipo golpeando ya es una cosa a una mujer de locos. Segundo, me hubiera gustado que Fabiola Yáñez, ahora que tiene oportunidad de expresarse, como ella lo dijo, nos pidiera disculpa a todos los argentinos. Porque mientras los argentinos se morían porque este presidente no permitía que se testeara de manera masiva, no permitía después que se vacunara de manera masiva, generaba causas penales por su decreto de cuarentena a la gente que quería abrir su comercio para trabajar, los chicos se volvían a hacer pis encima si tenían 8 años o menos, los chicos adolescentes, y eso lo he vivido en carne propia con depresiones por estar encerrados y no poder vivir su adolescencia, los viejitos que se nos morían de angustia. Esta mujer, Fabiola Yáñez, se recibía en la Quinta de Olivos, violando el decreto de cuarentena de su marido, que él también la violaba, metía su deportólogo, su pedicuro, su peluquero. Ahora que está en condiciones de hablar, según ella, podría pedir disculpas. La tercera cosa, que no está conectada ni con la primera ni con la segunda que te digo, y que es lo más fuerte para mí, no le permitamos al kirchnerismo despegarse de la mierda que es Alberto Fernández, porque el kirchnerismo es una mierda. Es un pus que nos tenemos que sacar de encima. Vos no podés tener Vos sí que está vinculado. un espacio... Estos episodios personales, privados y con efecto público, con impacto público, con lo que es el kirchnerismo en sí. El kirchnerismo es esta mierda que estamos viendo de Alberto Fernández, que siempre fue un tipo de mierda además. Pero lo digo esto porque vos no podés tener un espacio político en la Argentina que además de robarse lo que se robó, un PBI, dijo el loquito de Fariña en su momento, han dejado el país hecho una villa miseria. Se han hecho las dos cosas. Y la tercera cosa, porque es una moneda con más de dos caras, es esta obscenidad que muestra Alberto Fernández, la poca empatía de Fabiola Yáñez, insisto, a pesar de que condeno obviamente la violencia de género, pero el kirchnerismo es algo que no podemos volver a tener nunca más como espacio político en Argentina, porque es un espacio político que te roba un PBI y te genera un país que es una villa miseria. Y después salir de ese lugar es muy jodido. La empresa que tenemos con el gobierno del presidente Javier Milei es muy difícil de lograr, sacar el país de ese fango de mierda en la cual te dejó el kirchnerismo y ponerlo en una senda de un país normal. Por eso no permitamos que se despeguen Cristina Kirchner, Pablo Echarri, Guado de Pedro. Ahora se quieren ir todos del barco de la mierda que es el kirchnerismo. No, ustedes son eso. Ustedes son eso. El kirchnerismo es, por ejemplo, hablando de lo peor que yo he visto el kirchnerismo, es Cristina Kirchner firmando un memorándum de entendimiento con Irán para evadir o disimular o ocultar la responsabilidad de Irán en el atentado de la AMIA, donde murieron 85 argentinos que son los gobernados por Cristina Kirchner en aquel momento. O sea, vos no podés tener un espacio político que permita eso, ¿me entendés? Y que después ocurra esto. Pasa cualquier límite. Pero al mismo tiempo, yo cuando pusimos ese video de Cristina en el juicio por el atentado contra ella misma, es como que no sabe ni dónde está parada, porque ya en el tuit que había publicado en su cuenta de ex, hablando de la violencia de género contra Fabiola, hablaba de lo malos que habían sido los gobiernos, creo que era de Macri, de la Rúa y de otros más. Es como yo no solo porque he hecho terapia muchas veces en mi vida, porque me interesa mucho el conocer mis debilidades, mis fortalezas, sino que también me interesó siempre mucho la psicología y la psiquiatría. He hablado mucho de estos temas a lo largo de mi vida con especialistas. Y lo que he aprendido es que el psicópata tiene dos características. Uno, que es una persona muy, muy inteligente, tiene una inteligencia por encima de la promedio. Y segundo, que no tiene ningún sentimiento con el otro. No tiene empatía. No tiene empatía, cero empatía. Yo creo que Cristina es una psicópata. Alberto Fernández no me parece un psicópata. Me parece un pajero, un imbécil, es cualquier cosa. Pero Cristina es una psicópata. Ella le toca hablar de Fabiola Yáñez y no habla de Fabiola Yáñez, habla de lo que le pasó a ella con el supuesto atentado o con el atentado que hubo. ¿Entendés? O sea, es una psicópata. ¿Y Kicillof? Kicillof es otro al cual no hay que permitirle que se despegue del kirchnerismo, porque él se ufanó de ser kirchnerista.
gobierna como kirchnerista destruyendo la provincia de Buenos Aires, se muestra choqueado por lo que pasa con Alberto Fernández, pero se muestra con Espinosa, un tipo que está procesado por abuso sexual. Sí, dijo, estoy choqueado, es grave, pero no se pronunció Por ni eso, éticamente no se ni pronunció. moralmente, ¿no? Mucho peor. Dijo la justicia. Y dicho sea de paso, Ahí está. Kicillof, Esto era en La Rioja, ¿no? Mirá Bernie ahí, bueno, es como... o sea, Mami. ¿me entendés? Que, repito, el kirchnerismo es esta mierda nos las tenemos que sacar de encima de los argentinos por el bien de nosotros. Mira, y esto no lo digo porque forme parte en los hechos de un gobierno como el del presidente Milei, lo digo como argentino. Vos no podés tener esto gobernándote. No podés tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires avalando con su presencia un procesado por abuso sexual como Espinosa, ¿me entendés? Kicillof, por ejemplo, no sé, ahora me enteré de una nueva. Todos los años cuando se sanciona la ley de presupuesto, se sanciona una ley que arma un fondo que le manda plata a los intendentes para que hagan obra pública, todos los años. Este caradura no pasa un día que no firma un convenio de obra pública con un intendente, es un acting, porque ya la obra pública se está haciendo en el municipio porque ya le mandan la plata. Además de tener las 150 ambulancias por la cual yo le he denunciado penalmente, arrumbadas sin que se distribuyan y que Luis ha hecho un excelente informe también, arrumbadas ahí en el hospital del Dique en Ensenada. Hablando de Luis y otro tema que vincula a Kicillof, está la causa por abuso sexual simple, en la que Fernando Espinosa está procesado por abuso sexual simple. Y Kicillof no habla de eso. Perdón, vos sos de la provincia de Buenos Aires, no tengo necesidad de decirte que La Matanza es la quinta provincia argentina. Sí. Que es muy visible la causa esta que inició la cornisa, pero que hoy continúa. De hecho, va a haber novedades en las próximas horas. Y Kicillof no habla del tema. ¿Por qué? Bueno, no habla del tema porque Kicillof es esto. Kicillof es esta mierda que es el kirchnerismo. Y no habla porque Kicillof ya está especulando, por eso es una mierda Kicillof también, con la presidencia de 2027. Entonces no se puede pelear con ningún peronista, él hoy, según su cabeza, estoy seguro que piensa así. Cuando él debería estar condenando todo. Él es esposo, es padre de familia, probablemente sea un buen esposo, un buen padre. Sabe lo que es Espinosa, si es un buen padre y un buen esposo. ¿Entendés? Si vos sos un buen padre, un buen esposo, que valorás lo que es una mujer... Es que y tenés un tipo al atraviesa lado la lealtad política. ¿eh? Debería atravesar la lealtad política, Pero ¿no? por supuesto. A ver, por yo digo, supuesto. ¿cómo debería funcionar el sistema político? Espinosa es acusado. Tiene un primer procesamiento. Que pida licencia. Que pida licencia y defienda su presunta inocencia, ¿no? Es lo correcto. Yo creo que debería haber renunciado como intendente, porque estar procesado ya implica una semiplena prueba que el tipo abusó sexualmente de esta chica, no me acuerdo el nombre. Así que es un tipo, vos no podés tener un funcionario público procesado por abuso sexual en estos tiempos que corren, digamos, ¿no? Donde está claro que hay una cultura bien establecida como corresponde contra la violencia de género. Hablando de Kicillof y saltimbanqui y justificadores e hipócritas, el que habló de Kicillof yo no lo pude ver, recordámelo. Me dicen, es un pedido que le hizo, ¿quién? ¿Juan Grabois a Kicillof? Es un pedido muy especial. A ver. Nuestros gobernadores, empezando por el mejor que tenemos, que es Axel. Mira, Axel plata no tiene, es cierto, pero tierra tiene, ¿eh? ¿Y qué se reparte la tierra, loco? Bueno, si él reparte tierra, yo lo banco a muerte. Ahora, por su bonita cara, a nadie. Yo quiero ver resultados. El que asumió una posición de gobierno tiene que cambiarle la vida a la gente. Bien. Entonces yo quiero ver cómo se reparte la tierra, que es un recurso que existe. No quiero seguir viendo a nuestros compañeros asesinados cuando tenemos un gobernador que nos representa generacionalmente. Lo mismo te puedo decir en todas las provincias donde gobierna nuestro campo. Si no están en el tope de las prioridades los descamisados, eso no es ni peronismo ni nada que se le parezca. A ver, por si no quedó claro, le está pidiendo tierra. Dame la tierra, dame la plata, dame la... En primer lugar, Grabois ya debería estar preso hace rato como consecuencia de haber violado la Constitución y el Código Penal cortando calles, ¿no? Simplemente por eso ya debería estar en cana. Un impresentable que no se le conoce trabajo alguno, salvo para no hablar vivir, del FISU y algunas otras. De lo único que se sabe es que anda metido siempre con plata pública. Ahora, tiene quid virgen este defensor de los pobres, ¿no? La otra cosa que le diría a Grabois es que para que el gobernador Kicillof pueda
dar tierras, la tierra esa tiene que ser, primero, por ley, declarada del interés público. ¿Cuál es el interés público de algo, de tierra? Y segundo, tiene que haber una ley, en esa misma ley, que se declare esa tierra sujeta a expropiación y que se indemnice a la persona a la cual se le está privando la propiedad privada, que es un derecho constitucional. Y la tercera cosa que le diría a Grabois, además de estas dos, que debería estar preso por cortar calle, a lo mejor por delincuente. La segunda, que es un verdadero ignorante acerca de cómo se hace para donar tierra. La tercera, que le diría a él y a cualquier fantasioso con esta cosa, es que los países que más prosperan, donde el dueño de la tierra es la gente, claro, el sector privado, bueno, mira, el que labura. El sector público no genera casi valor agregado, no genera producción. Genera algunos servicios que no te generan bien medido, no más de 10 puntos el producto de valor agregado. Pero el Estado, de 100%, valor agregado en cero, no te genera más de 10 puntos. El 90% la genera la gente de laburo, la que trabaja la tierra. Y en realidad, otra cosa, perdóname, ya termino con esto. No, por favor. Una muy mala reforma que hizo la reforma del 94, que yo le digo que es una maldita reforma de la del año 94, de la Constitución, es que los dueños del recurso natural, el recurso natural, sea de las provincias. ¿Sabes por qué existe Texas en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque vos descubrís petróleo y la tierra es tuya. No es de la provincia que si descubrís petróleo tenés que pagar una regalía. Si es tuya la tierra. La tierra es tuya, el petróleo es tuyo. A propósito de esto, la matanza Kicillof, dame la tierra del Estado, dale Axel, la tierra del Estado es nuestra. Agustina Girón tiene una información que queremos compartir con vos. Agustina, contanos. Buenas noches de nuevo en La Cornisa. Buenas noches de nuevo, Luis. Buenas noches, José Luis. Efectivamente, la matanza sabemos que está llena de tomas, pero presten atención a este caso puntual que les voy a mostrar ahora, porque preocupa a los vecinos. Se llama, los vecinos lo conocen como Barrio La Nueva Unión en esta zona. Miren lo que era 2020, una zona que estaba vacía. Me voy a la pantalla de al lado, 2024. Hoy, ven, ¿no? Todas las casitas que hay, como esto se fue llenando. Bueno, por este motivo es que muchos vecinos le dicen el nuevo Los Hornos. ¿Te acordás, Luis, no? De aquella toma, la más grande. ¿Cómo olvidarlo? La más grande de la provincia de Buenos Aires, que nosotros habíamos recorrido. De hecho, mira, habíamos ido en 2020, esta era la imagen completamente vacío, y ahora en 2024 está así, lleno, con casas construidas de material. Detrás de este lugar lo que se ve es apoyo del municipio para seguir creciendo y además un gran negocio. Fuimos a recorrer el lugar. Presten atención a lo primero que nos encontramos ya cuando estábamos por llegar. Un detalle que les aseguro les va a llamar la atención. Mirá. A ver. Todo este montículo de tierra que vemos acá. Y el montículo es una defensa para que la gente no ocupe, no haya usurpación. O sea, lo hizo la dueña del lugar. Exacto. Con las topadoras vino. Claro, sí. Porque ya le habían intentado tomar. Claro. Esto ocurre acá, lamentablemente. Y bueno, no tuvo otra medida esta señora de hacer esto. Pero bueno, parece que es un lugar salvaje, vivimos como salvajes y no tendría que ocurrir eso. La gran denuncia que hacen muchos en esta zona es que frente a la necesidad de la vivienda hay muchos que hacen negocio, revendiendo la tierra que por supuesto es tomada. Fíjate lo que dice este cartel, dice estos terrenos no se venden, tienen dueños. Lo que demuestra es que particularmente este terreno aparentemente ya tiene un dueño. Si este tiene dueño y justo este no se vende, significa que está blanqueadísimo en este barrio, que todos los demás sí se venden. A ver, de nuevo, Agustina, el resumen. Tomaron un barrio. Un vecino, que era dueño original, tuvo que hacer un pozo, ¿para qué? Tuvo que hacer una fortaleza, le dicen ellos, para que no tomen más. Yo hablé con una de las dueñas de ese terreno y lo que me dice es, me tuve que ir de la zona porque ya los ataques eran constantes y lo que hizo fue construir esa suerte de fuerte para que nadie pueda pasar. Está claro, acá está, que una especie de fuerte para proteger su propiedad. Está claro. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto en la Argentina? Es una locura. ¿Cómo y Kicillof lo convalida, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya un gobernador y en La Matanza, que convalide esto? Fernando Espinosa lo convalida. Fernando Espinosa también, ¿me entendés? Por eso te digo, es una lacra el kirchnerismo, es un pus que nos tenemos que sacar de encima y tenemos la oportunidad
el año que viene hay elecciones legislativas, hay que empezar a derrotarlos fuerte en la provincia de Buenos Aires y no hay que tenerles piedad política, hay que exponerlos en todo porque nos han llevado a un lugar horrible del cual es muy difícil salir. Bueno, es muy difícil salir de ahí. A propósito de esto, es impresionante esto, ¿no? Primero las imágenes hay que ser impiadoso con estos tipos, mirá, pobre gente. Y además es gente, toda gente de laburo, ¿viste? Pero no bueno, por más que fuese el multimillonario más importante de la República Argentina, pero toda gente de laburo, le quitan, o sea, esto es al revés, son Robin Hood, pero al revés los tipos. Pero acá hay cuestión de concepto, tenga plata o no tenga plata, un tema de concepto.